Apreciados amigos y hermanos en Cristo, una vez más voy a invitarles a los que tienen la Biblia a mano a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento. Este libro interesante que tiene 21 capítulos. Capítulo 1 del libro de los Jueces. Y vamos a leer los primeros 15 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonibezec en Bezec y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Que el Señor Dios bendiga su palabra. Esta historia, este episodio bíblico, ocurrió unos 1375 años antes que el Señor Jesucristo haga su acto de presencia como un niño en el pesebre de Belén. Y es interesante notar que este libro tiene un historial maravilloso de la conquista de la tierra de Canaán. El Señor les había dicho: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y esto se verifica en sentido literal en Israel, en los judíos, en los israelitas que entraron a ocupar la tierra de Canaán. Y en la esfera espiritual es lo mismo, queridos hermanos. Si nosotros nos rezagamos, no tenemos conquistas espirituales. Pero si avanzamos un paso, ese paso hasta donde la planta de nuestro pie de la fe ha llegado, es una conquista espiritual en nuestra vida. Ahora, yo en este pasaje bíblico he encontrado 5
cositas que me llamaron la atención. Es que dice, consultaron a Jehová, el versículo 1. Es interesante notar que este libro empieza con esa linda expresión, consultaron a Jehová. Pero si usted mira el último versículo del libro, el capítulo 21, el verso 25, leemos una triste frase. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este relato, este desenfreno, este desemboque se verifica en la vida de muchos de nosotros y de las iglesias del Señor. Cuando empezamos la vida espiritual, empezamos consultando al Señor en oración. La iglesia no haría una conferencia si no se dedicaba previamente a un tiempo de oración para buscar la dirección del Señor. Pero han pasado los años, las conferencias, los estudios bíblicos se han hecho habituales, que se ha dejado de buscar la dirección del Señor, de buscar su guía. Y esto es muy triste. Ya se hace algo por costumbre. Y nada tenemos que hacer para el Señor por costumbre. Todo lo que le demos, todo lo que hagamos, todo lo que le ofrezcamos, tiene que ser como el pan en el lugar santo, que cada día los sacerdotes tenían que poner pan fresco, algo nuevo ofrecido al Señor. Yo veo acá en este versículo que los israelitas buscaron la dirección del Señor, consultaron a Jehová. Y esto es bueno, hermanos, en la vida. Según Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, de esa tribu de Judá a la que el Señor dijo, Judá subirá primero. De esa tribu, según el capítulo 5 de Miqueas, verso 2, tenía que salir el guiador de Israel. Hay Biblias que traducen el guiador. En nuestra versión Valera 1960 dice el Señor de Israel. Otras Biblias hebreas dicen de Judá saldrá el caudillo. Otras Biblias traducen el futuro rey. Y es todo correcto. Es el futuro rey, es el Señor de Israel, es el caudillo de Israel, es el que iba a liderizar a Israel. Es el Señor Jesucristo. Es una referencia a Él. Y es bueno que Judá, en este caso una figura de Cristo, sea primero. El Señor no designó a Dan, a Benjamín, sino Judá, de donde iba a salir el Mesías, de la tribu de donde vendría el Rey, el Señor de señores, de esa tribu. Esa tribu tenía que ser primero. Y hermanos, hay un mensaje para nosotros. Cristo tiene que ser primero. Cristo tiene que ir delante porque Él es el guiador. Él es el Señor. Y nosotros vamos en pos de Él. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no delante de mí. Si alguien quiere venir en pos de mí. Para todo, en la vida personal, familiar y congregacional, debemos buscar la dirección del Señor. Un creyente nuevo en algún lugar, en alguna iglesia, le preguntó a un hermano anciano que ministró la palabra, diciendo que el creyente debe buscar la guía, la dirección del Señor, buscar cada día la voluntad del Señor. Y el creyente le dijo, ¿cómo? ¿Dónde voy a conocer la voluntad del Señor? Y el hermano mayor le dijo, en la palabra de Dios. Usted ore en la mañana, lea la palabra de Dios y ahí va a tener revelada la voluntad de Dios. Este creyente se fue a su casa y al otro día oró, Señor, guíame y muéstrame tu palabra, ¿cuál es tu voluntad para mi vida?
Cerró la Biblia, la abrió de golpe y abrió en Mateo capítulo 27 y sus ojos se fueron al versículo 5. Y Judas dice que arrojando las 30 piezas de plata fue y se ahorcó. Ahí nomás cerró la Biblia porque se asustó. Dijo, ¿cómo? ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Que yo me ahorque? La cerró. Esperó unos momentos y la volvió a abrir. Y la abrió precisamente en el capítulo 10 de Lucas. Y leyó el verso 37, las palabras que el Señor le dijo al intérprete de la ley después de plantearle la parábola del buen samaritano. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Se volvió a asustar este creyente, volvió a cerrar la Biblia, no puede ser. Judas se ahorcó y el Señor me muestra aquí que yo debo hacer lo mismo. La cerró y dijo, bueno, en la tercera ya está la vencida. Abrió la Biblia la tercera vez, en el capítulo 13, le salió el capítulo 13 del Evangelio de Juan y con el dedo cerrando los ojos marcó un versículo y marcó el versículo 27. Las palabras que el Señor le dijo a Judas en el aposento alto. Lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Mire, el creyente cerró la Biblia y no quiso abrirla más. Y fue y reclamó. Encaró al predicador y le dijo, ¿cómo? ¿Es esto lo que me está saliendo? Y le dijo, no, la Biblia no es para buscar la suerte. La Biblia no es para abrirla así y poner el dedo en algún texto y decir, esta es la voluntad de Dios. Hay que leer la palabra de Dios con reverencia. Leer y en su lectura, Dios tiene escondidos sus tesoros y la voluntad de Él para nosotros. Ahí está la diferencia. Consultaron a Jehová. ¿Has consultado al Señor en tus grandes y pequeños proyectos? ¿Has consultado al Señor en lo que vas a hacer en la iglesia o en tu hogar? Busca, hermano, la dirección del Señor. En el versículo 3 dice que Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo. Buscaron la comunión. Primero buscaron la dirección, consultaron a Jehová. Ahora buscaron la comunión, sube conmigo. Qué lindo es buscar la comunión con los hermanos. Hay algo que no tiene precio, amado hermano, es la comunión con tu hermano en Cristo. No la destruyas, no la estropees con un comportamiento carnal, con un celo sin ciencia, con acciones que lejos de acercarte a Dios, al Señor y a tu hermano, te están distanciando. Judá le dijo a Simeón su hermano, sube conmigo. Yo leo en el capítulo 9, versículo 26 de los Hechos de los Apóstoles, que Saulo convertido viajó con un hermano hasta Jerusalén y dice que buscaba la comunión, buscaba a los discípulos para juntarse con ellos. Claro, tenía temor. Él era el terror de los creyentes, el perseguidor de la iglesia. Pero ahora convertido a Cristo, busca, desea la comunión con sus hermanos. ¿Aprecia, valoras la comunión con los hermanos en la iglesia? Sabes, hermano, la comunión no es preciosa cuando estamos comiendo juntos un asadito o un plato de comida o celebrando un cumpleaños o celebrando un acontecimiento. Esa comunión en la comida no es la comunión espiritual. Con los hermanos tiene que haber comunión espiritual. Y cuando hay comunión espiritual, también de ahí se desprende la comunión en lo material. En el día de Pentecostés, los 3.000 bautizados, dice, perseveraban, entre otras cosas, en la comunión. Ojalá que
tú y yo, amado hermano, valoremos lo que es la comunión con los hermanos. Perseveremos en la comunión en la iglesia. No destruyamos ni dañemos esa hermosa comunión que debe existir. Dejemos de lado nuestros caprichos personales. Dejemos de lado nuestros celos sin ciencia. Dejemos de lado todo aquello que se va formando una pared divisoria con tu hermano en Cristo. En los versos 8 al 10 vemos que lograron la victoria. Dice que vencieron al enemigo. Bien clarito dice ahí que vencieron al enemigo. Qué lindo, ¿no? Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 37 de Romanos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos más que vencedores, siempre y cuando sigamos la dirección correcta. Hay un triste relato en segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Josafat y Acab no aceptaron la dirección divina. Se fueron a la batalla y fracasaron. En cambio, en nuestro relato de hoy, Israel buscó la dirección del Señor, consultaron a Jehová, buscaron la comunión con sus hermanos y el Señor les dio la victoria. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta, que cosechemos cada día victoria. No te olvides, hermano, el lograr una victoria en una batalla no quiere decir que has logrado el triunfo en la guerra, porque la batalla, las escaramuzas con los enemigos espirituales han de ser diarios y nos van a seguir en esa pelea, en esa contingencia hasta el día que cerremos nuestros ojos. En el versículo 7, ya preso y sin los pulgares de las manos y de los pies, el rey de los vencidos, de los cananeos, fereceos, tuvo que confesar y decir: como yo hice, así me ha pagado Dios. Ahí está, recibió una retribución. Y está escrito en Gálatas el capítulo 6, está escrito en Gálatas el capítulo 6, el versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley inexorable de la retribución. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros leemos en el capítulo 12, verso 19 adelante de la carta a los romanos, estas palabras: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo, hermano, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La ley de la retribución es inexorable, pero el que va a dar el pago no soy yo, es el Señor. Y si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha perjudicado en lo espiritual, en lo material, si alguien ha tratado de destruirte, no te vengues. No recurras a la venganza personal. Acá dice, más bien, dale de comer, dale de beber, porque el Señor te dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos? Para mí esto es muy difícil. ¿Quiere que le diga? Muchos me han hecho daño. Mucha gente, y cuando digo mucha gente, ahí estoy incluyendo a creyentes y no creyentes. Han tratado por envidia, por celos, por maldad, de destruirme.
Pero el Señor me manda orar por ellos. El Señor me manda darles de comer a ellos. Y si tienen sed, también darles de beber. Y para mí es difícil. La naturaleza caída, perversa, porque yo sé, y digo como el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no debo hacer, eso hago. Pero el Señor me manda que yo no debo vengarme. Debo dar lugar a la ira de Dios, que es una ira justa, santa y perfecta. Y Él va a hacer la venganza correcta. Aquí está la ley de la retribución. Y todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedle primero vosotros a ellos. Así que no hagamos. Este rey había hecho lo mismo con 70 reyes, que cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían, estaban de rodillas a las migajas, comiendo las migajas debajo de la mesa de él. Qué cosa, ¿no? Qué retribución. Tengamos cuidado, hermanos. Y por último, versículo 15. Ella entonces le respondió: concédeme un don. Aquí tenemos una historia muy linda. Aquí Axa, la hija de la sobrina de Caleb, digo Axa, la hija de Caleb, es una figura de la iglesia, y Otoniel es una figura de Cristo. Triunfador, él atacó a Kiriath Sefer, tomó la ciudad, y Caleb cumplió su promesa, le dio a Axa su hija por esposa, y les regaló un campo en el Negev, en el desierto. Subieron a las cabalgaduras, y cuando se empezaron a avanzar y a irse, el esposo Otoniel le dice: mira, el papá nos ha dado este campo, pero ¿por qué no le pides otro campo que tenga agua? Ella se bajó del asno y el padre le dice: ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y ella dijo: papá, nos has concedido y quiero que me concedas otro don. Quiero que nos des tierra con fuentes de aguas. Y termina el versículo diciendo: entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¡Qué cosa más hermosa! Hay una figura hermosa acá de la iglesia y del creyente. El Señor nos ha dado a nosotros las fuentes de arriba. ¿Cuáles son? Las bendiciones espirituales. El Señor nos ha dado, dice en Efesios el capítulo 1, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor nos ha bendecido con las fuentes de arriba, en lugares celestiales, pero también nos ha bendecido con las fuentes de abajo. Las bendiciones de abajo son las bendiciones materiales. El Señor nos enseñó en la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, y en el verso 11 del capítulo 6, el pan nuestro de cada día. ¡Qué hermosura! El Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos. Mire lo que el Señor dijo para que no estemos desesperados, para aplacar nuestro afán y nuestra ansiedad. No os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad, mirad los lirios del campo, cómo crecen. Los lirios no trabajan ni hilan, pero ni Salomón alcanzó la gloria, ni Salomón se vistió con esa gloria que tienen los hermosos lirios cuando están en flor. Es que el Señor nos ha dado las fuentes de arriba
las bendiciones espirituales, que son muchas, no es el tema para empezar a enumerarlos, y las bendiciones de abajo, las bendiciones materiales. Pero estemos, hermanos, cada día en la dirección correcta, buscando la dirección del Señor, buscando la comunión con los hermanos. Así vamos a lograr la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Y sepamos que hay la ley de la retribución. Así que no hagamos todo aquello que puede dar la vuelta y ser un castigo, la retribución para nosotros. Y vivamos disfrutando de las bendiciones espirituales, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, el gozo de la salvación, disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor bendiga a cada uno de las personas que están escuchando estas palabras, que estas palabras lleven la paz, la luz y el estímulo necesario para tu vida. Que Dios te bendiga.